Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de campo eléctrico y en particular el apartado correspondiente a la intensidad de campo debido a una carga puntual. Trabajaremos sobre el siguiente ejemplo. Situamos una carga puntual Q sub 1 de 5 microcoulombios en el punto A de coordenadas 1, 2 de un sistema de coordenadas expresadas en metros. Calcula la intensidad de campo en el punto P5, 5 y la fuerza que en ese punto soportaría una carga puntual de 3 microcoulombios. La intensidad de campo debido a una carga puntual obedece a una expresión de este tipo. K multiplicado por el valor de la carga dividido la distancia al cuadrado y añadimos el vector unitario para expresar vectorialmente ese campo. El unitario en la dirección del vector de posición del punto en el que estamos calculando el campo con respecto a la carga. Para ello, el vector unitario lo añadimos dividiendo el propio vector entre el módulo, de manera que aparece el propio vector. Y dado que antes teníamos el módulo elevado al cuadrado, al dividir una vez más entre el módulo, aparece el módulo elevado al cubo. A continuación, representaremos en un sistema de coordenadas cartesianas los puntos involucrados, representaremos los vectores para calcular finalmente la intensidad de campo. Tenemos, por tanto, el punto A de coordenadas 1, 2, en el cual situamos la carga de 5 microcoulombios. Buscamos el punto de coordenadas 5, 5, en el cual tenemos que determinar la intensidad de campo, punto P, de coordenadas 5, 5. Y a continuación representamos los vectores de posición de A y P con respecto al origen de coordenadas, por lo que no añadimos en el subíndice el punto al que hace referencia ese vector. Posición del punto A, posición del punto P. Dado que es con respecto al origen de coordenadas, no añadimos RAO o RPO. Damos por hecho cuando no escribimos el punto origen, que se trata del origen de coordenadas. A continuación representamos el vector de posición de P con respecto a, atención a la notación, vector de posición de P, por tanto P es el punto extremo, con respecto a, es decir, miraríamos desde A hacia el punto P. ¿En dónde está el punto P? ¿Cuál es la posición del punto P si miramos desde A? Esto es lo que indica la posición del punto P con respecto a A. Extremo el punto P, origen en el punto A. En la propia gráfica podemos observar que si sumamos el vector R sub A representado en azul más RPA representado en naranja, obtenemos el vector RP representado en verde. Por ello, si queremos el vector RPA, la posición de P con respecto a A, despejamos de esta expresión, RA va restando, y obtenemos RP menos RA. Si RA es I más 2J, observa que avanzamos una unidad en horizontal unitario I más 2 unidades en vertical unitario J, I más 2J. En el caso de RP, avanzamos 5 unidades en horizontal, 5I, más 5 unidades en vertical, más 5J. Ambas expresadas en metros, dado que se nos dice que en el sistema de coordenadas las unidades se expresan en metros. Podemos, por tanto, ir en busca del vector RPA, restando 5i más 5j metros, menos i más 2j metros, RP menos RA. Efectuamos operaciones, 5i menos i, 4i, 5j menos 2j, 3j. Es decir, coordenada x del extremo 5 menos coordenada x del origen 1
multiplicado por el unitario y. 5 menos 1, 4, multiplicado por y. Coordenada del extremo 5 menos coordenada del origen 2, multiplicado ahora por el unitario j. 5 menos 2, 3, multiplicado por j. Esta es la forma abreviada y rápida para determinar el vector de posición de P con respecto a A. Resta de coordenadas x por el unitario y más resta de coordenadas y por el unitario j. A continuación buscamos el módulo del vector, que nos permitirá encontrar la distancia entre los dos puntos. Por tanto, raíz cuadrada de la componente x del vector al cuadrado más la componente y del vector al cuadrado, ambas expresadas en metros, por tanto, 5 metros. Entramos a continuación en la expresión de la intensidad de campo, que contiene K, la carga que crea el campo, en nuestro caso 5 microcoulombios, 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios, la distancia al cubo, el módulo al cubo, que acabamos de obtener, 5 metros al cubo, y multiplicamos por el vector, 4i más 3j, vector de posición de P, extremo, con respecto a origen. A continuación, podemos ver cómo metro al cuadrado multiplicado por metro nos da metro al cubo, que podemos simplificarlo con este metro que está elevado al cubo. Y a su vez, el culombio del numerador nos simplifica uno de los culombios del denominador de K, obteniendo de este modo la intensidad de campo en newtons por cada culombio. Fuerza por unidad de carga, tal como se define la intensidad de campo. Operaríamos multiplicando el factor común, que sería todo esto, por 4i. Y a continuación, el mismo factor común multiplicaría a 3j. Si a continuación queremos la fuerza en ese punto, que experimentaría una carga de 3 microcoulombios, si tenemos en cuenta el concepto de intensidad de campo, fuerza por unidad de carga, basta multiplicar la carga por la intensidad de campo para obtener la fuerza que en ese punto soportaría la carga de 3 microcoulombios. La unidad coulombio se nos va con la de la intensidad de campo y tras operar obtenemos la magnitud de la fuerza en newtons y expresada vectorialmente. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.